Esta fotografía que tienes frente a ti tiene como protagonista a Keiron Horman, un pequeño de 7 años que a simple vista nos muestra seguridad, autenticidad, alegría, ilusiones y otros sentires que van de acuerdo a su temprana edad. Pero detrás de esa imagen llena de inocencia existe una misteriosa historia que no tiene explicación. La fotografía fue tomada 1 hora antes de su desaparición, y lo más lamentable es que las autoridades, pese a que le dedicaron todo el tiempo posible para hallarlo, no encontraron la más mínima prueba para dar con el responsable. Keiron Richard Horman nació dentro de una familia repleta de valores, trabajadora y amorosa. Sus padres Kane y Desiree se habían casado con muchas esperanzas de que su matrimonio durara para toda la vida, pero desafortunadamente, y debido a las diferencias irreconciliables, decidieron ponerle punto final a su relación tan solo 8 meses después de que el médico le informara que estaba embarazada de Keiron. Podríamos pensar que su separación fue tediosa y llena de problemas, pero fue todo lo contrario. Acordaron que sus diferencias no involucrarían a su hijo, así que tras una corta disputa, el juez dictaminó que los padres de Keiron estaban calificados para hacerse cargo del pequeño, por lo que la custodia fue compartida. Por 2 años Keiron fue privilegiado con el amor y protección de sus padres. Cuando los visitaba por separado, ellos se limitaban a hablar con el niño de su escuela y sus amigos. El niño crecía en un ambiente sano, hasta que Desiree fue diagnosticada en 2004 de insuficiencia renal, una afección que provoca que los riñones pierdan la capacidad de eliminar los desechos y que se puede equilibrar los fluidos, una situación que afectó seriamente a Desiree, porque a partir de esto no podría hacerse cargo de su hijo. La enfermedad que padecía la deterioraba cada día y los medicamentos eran tan fuertes que la dopaban por horas. Tal era la preocupación que tenía por no atender como requería el pequeño Keiron, que Kane asumió la custodia total para que Desiree fuera intervenida inmediatamente y evitar una tragedia. Por supuesto que Desiree seguía siendo una parte activa en la educación de su hijo, pero a su vez era limitada para que no perjudicara aún más su salud. Por suerte todo salió bien y Desiree retomó su vida, tiempo en que Kane aprovechó para formalizar su relación con Terry Moulton, una maestra sustituta originaria de Roseboro. Kane y Terry se habían involucrado sentimentalmente en 2001, cuando él y Desiree estaban en medio del divorcio. Ya para diciembre de 2008, habían concebido una niña que llevaría por nombre Kiara. Muchos amigos de Terry aseguran que ella trataba a Keiron como su propio hijo, tratando de mimarlo y consentirlo por igual, para que el pequeño no se sintiera desplazado en algún momento. Terry se hacía cargo de las tareas domésticas y cuidaba de los niños por petición de su esposo Kane. Ella dijo en algunas entrevistas que le agradaba la idea de convivir e ir con ellos a todas partes, y si tenía tiempo, asistía al gimnasio para no perder la condición física. Esta rutina era conocida por Desiree, quien sabía perfectamente qué sucedía en esta casa. Al principio no fue de su agrado, pero al ver el comportamiento que Terry tenía hacia su hijo, nunca se quejó. Nunca tuvieron una relación como tal. El único medio para saber cómo estaba su hijo y qué hacía mientras estaba con ellos era su ex esposo, en quien confiaba plenamente que nunca permitiría que Terry o alguien más le hiciera daño. Pero la vida de esta familia giró 180 grados el 4 de junio de 2010, cuando se les fue arrebatada su tranquilidad, de la forma más misteriosa que puedas imaginar. Keiron era un disciplinado estudiante de la escuela primaria Skyline. Su inteligencia le permitiría participar en ferias de ciencias, donde demostraría la capacidad intelectual que tenía y del cual estaban orgullosos sus padres. Aquella mañana, Keiron y Terry llegaron al instituto donde se llevaría a cabo la feria de ciencias. Terry permaneció por un tiempo en la escuela recorriendo con Keiron algunos salones que albergaban los distintos trabajos estudiantiles. Justo aquí fue tomada esta fotografía aproximadamente a las 8:45 am. Una vez que finalizó la feria de ciencias, Terry salió de la escuela para dirigirse al supermercado Fred Meyer. Terry comentó en su declaración que recuerda cuando Keiron caminó por el pasillo con dirección a su salón de clases. Después de eso, no sabría más del pequeño. Esa sería la última vez que se le vio, ya que tiempo después se dio a conocer por parte de su profesor de matemáticas
que el niño jamás entró a su clase y debido a esto fue marcado como ausente ese día. En cuanto a Terry, según la cronología que fue descrita en la corte, permaneció fuera por aproximadamente 4 horas. Después de este tiempo, volvió a casa a las 13:21 y aprovechando que no tenía nada que hacer, publicó en su cuenta de Facebook la foto que le había tomado a Kayron en la Feria de Ciencias. El tiempo para recoger a Kayron hasta la parada de autobús llegó, y con esto Terry y su esposo Kane caminaron hasta el lugar para encontrarse con él. El autobús llegó, y al abrir sus puertas vieron a algunos niños bajar, pero Kayron no estaba en el grupo. Kane, consternado, preguntó al conductor en dónde estaba su hijo, a lo que el chofer respondió: Kayron jamás subió al autobús. Dicho esto, Terry llamó a la escuela y preguntó el por qué no había llegado con el resto de sus compañeros, a lo que la secretaria solo se limitó a responder que en la lista que tenía, Kayron aparecía como ausente en sus clases. En ese momento se hizo un extenso silencio, y al percatarse que ni Terry ni su papá sabían de su paradero, la mujer llamó al 911. Las primeras horas son fundamentales para encontrar a una persona desaparecida, y para Desiree y Kane se volvieron horas de angustia sin ninguna respuesta. Los esfuerzos para encontrar a Kayron fueron exhaustivas, y al principio se centraron dentro del perímetro de su primaria y los alrededores. La policía intuyó que no podía ir más allá de su rumbo habitual, pero lamentablemente los días pasaron y era muy complicado de dar con Kayron. Así que la policía, ya desesperada, pidió a la familia que emitiera un comunicado a distintos medios para localizarlo rápidamente. Este decía lo siguiente: El 12 de junio, alrededor de 300 rescatistas entrenados inspeccionaron el suelo de Skyline para dar con la más mínima prueba que los condujera a él. La búsqueda de Kayron duró más de 10 días y hasta hoy es considerado por las autoridades como la más grande en la historia de Oregon, que por cierto, incluyó a más de 1,300 buscadores de Oregon, Washington y California. También se pidió a los tutores que ofrecieran una valiosa recompensa para colaborar con los elementos. Inicialmente se ofreció $25,000 para aquellas personas que dieran algún dato valioso, pero al no tener resultado, decidieron expandirla hasta $50,000 con tal de que alguien diera información sobre su hijo. El golpe fue muy duro para ambos padres, pero algo no estaba bien, y a lo que me refiero es al comportamiento que tenía Terry. La policía, al revisar sus redes sociales, se encontró con esto, tan solo 4 días después de la desaparición de Kayron. A la policía se le hacía muy extraño este comportamiento. En cámaras ella lloraba y se veía destrozada, pero en la soledad ella mostraba otra cara. El duelo que atravesaba su esposo era muy fuerte, y al parecer a ella no le importaba, porque continuaba con sus actividades como si nada hubiera pasado. Esta evidencia iniciaría con las averiguaciones hacia la posible responsable de su desaparición, su propia madrastra, a quien Kayron conocía desde los 3 años. Terry fue llamada a declarar en ese mismo año, y sus contradicciones, al igual que su nerviosismo, no la ayudaban en nada. Durante ese tiempo, Terry reprobó 2 exámenes de polígrafo, justificando esto como una falla del aparato, situación que el jurado no aceptó, pero una declaración por parte de una de sus amigas cambiaría el rumbo de la investigación. En julio de 2010, el juez encargado del caso llamó a sus amigos más cercanos. Una de ellas era Didi Spitzer. La mujer declaró que Terry le había llamado el 4 de junio para que la acompañara a comprar un teléfono celular, imposible de rastrear. Su amiga había aceptado acompañarla, únicamente porque se conocían de años atrás. Al finalizar la compra, se separaron y Didi volvió a su trabajo.
Pero hubo un comentario en especial durante la audiencia, que el jurado no entendió el por qué lo decía, y iba dedicado a su amiga. Didi fue cuestionada sobre el paradero de Keyron, o si podía identificar al niño en una fotografía, a lo que ella, sin mirar el retrato, evadía la pregunta para no involucrarse más en el caso. Kane no daba crédito a lo que escuchaba. Terry se había mostrado todo este tiempo amorosa con su hijo. Sin embargo, había algo que lo hacía dudar sobre el comportamiento de Terry, así que Kane, temiendo que ella actuara de igual manera en contra de su hija, pidió la custodia de Kiara. Desiree, ya desesperada al no saber nada de su hijo, demandó civilmente a Terry, alegando que ella era la culpable de su desaparición, pero dicha demanda sería retirada para no interferir con la investigación policial en curso. Durante las investigaciones se descubrió también que Terry no estaba bien mentalmente. Terry consumía una dosis considerable de antidepresivos para controlar los ataques que en ocasiones tenía. Esto no justificaba de lo que algunos le inculpaban, pero ante la falta de pruebas para comprobar los hechos, el caso permaneció abierto para futuras investigaciones. El juicio continuó, y los esfuerzos de búsqueda llegaron al $1.4 millones, contando con 4.257 nuevas pistas, pero del paradero del actor intelectual o la víctima no hay nada. Y cuando digo ni un solo dato, esto es real, ya que hasta hoy el caso de Keyron no ha tenido ninguna respuesta que permita dar con el pequeño, que actualmente tendría 18 años de edad. Hasta el día de hoy, Terry se declara inocente de la desaparición de su hijastro, asegurando que al niño lo secuestraron. Incluso citó durante su declaración que antes de dejar a Keyron en su escuela, vio a un hombre en una camioneta blanca Ford y caminó durante 1 hora de un lado a otro, hasta que un cuidador preguntó ¿qué hacía? El hombre se alejó, y fue cuando Terry bajó del auto con Keyron para ingresar a la escuela, explicación que fue anulada en la corte, ya que nunca se presentó un solo testigo que confirmara su declaración. Dentro del libro Boy Missing, escrito por Rebecca Morris, se informa que el conductor del autobús que habitualmente llevaba a Keyron a casa presenció el día de la desaparición que Keyron caminó por el estacionamiento de la escuela con Terry y su hija pequeña, y después de esto no volvió a saber del pequeño. Esta información fue confirmada por un compañero del niño y 2 de sus familiares, quienes fueron testigos de esto. A 11 años desde su desaparición, la vida de sus padres no volvió a ser la misma. La incertidumbre de saber qué había pasado con su hijo es una pena que continúa atormentándolos año tras año, sin que tengan alguna respuesta de qué sucedió aquel 4 de junio de 2010. I want her to be forthcoming with law enforcement. I don't want her to go out on the media and grant an interview and talk about a bunch of lies. She needs to be held accountable to those lies. Four days after Kyron has gone missing. At this point, you don't know if he is been kidnapped, tortured, is lying dead and cold in a ditch. You don't know what is going on. And you say, hitting the gym tomorrow, I didn't get home until 8 p.m. tonight. Si te gustó el video, por favor no olvides darle like y suscribirte si quieres seguir viendo videos así, me ayudarías mucho. Si quieres que traiga un caso en especial, por favor no dudes en ponérmelo en comentarios y con gusto lo traeré al canal. El video lo podrás encontrar todos los viernes, así que no te olvides de activar la campana de notificaciones
para que te avise cuando suba contenido nuevo. Te espero en el próximo video para hablar de una historia nueva que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.